Buenos días, Dios te bendiga otra vez entre nosotros y reunidos en las redes sociales, nuevamente para hablar de la palabra del Señor. Queremos compartir contigo una palabra que lleva como título Cuando Dios quita el control. Es alegórico al evento que ocurre en el mar de Galilea. Se encuentra en Mateo 14, del 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, siendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. El versículo que más me impacta aquí es: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Control quitado. Pedro era el hombre que tenía el dominio perfecto del mar de Galilea, se crió en ese ambiente, aprendió todo lo habido y por haber de lo que era coser unas redes, aprendió lo que era navegar, lo que era trabajar en el mar. Ese era su zona de trabajo, su área de trabajo. Su empleo era ser pescador. El asunto es que Pedro tenía un dominio total, absoluto. Quizás más o menos como 40 años de experiencia suficiente para saber lo que tenía que hacer en medio de una tormenta. Entonces, el asunto es que este hombre tenía todo el control absoluto en lo que era mar de Galilea y lo que era pesca. Pedro era un experto. El asunto es que su expertise fue probada, fue llevada a unos niveles que perdió el control. Pedro pierde el control en medio de su zona de trabajo, en medio frente a sus compañeros de discipulado y no sabe qué hacer. El asunto es que en medio de esa tormenta tan grande y tan fuerte, aparece Jesús caminando sobre las aguas, rompiendo todos los estándares de física y caminando sobre las aguas. Pero la cuestión es que Jesús no calmó las aguas mientras él caminaba. Jesús calmó las aguas cuando se subieron a la barca. Jesús caminando sobre las olas, demostrando que aún siendo hombre era soberano y sigue siendo soberano, 100% Dios, 100% hombre. La soberanía de Dios tenía el control sobre todo aquello que Pedro no podía controlar. Entonces, cuando Jesús aparece, hay un conflicto de fe en medio de los discípulos, creyendo de que él era un fantasma. Entonces Jesús les dijo: no temas, no temas, no desmayes, no temas, yo soy. Entonces Pedro le probó, diciendo: si eres tú, déjame caminar sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven.
El ven de Jesús no fue simplemente una palabra dicha por un hombre sencillo y simple. Fue dicha por el verbo. Lo que dijo Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por él fueron hechas todas las cosas. Cuando Jesús le dijo ven, esa palabra fue suficiente para poner toda aquella tormenta a favor de Pedro. Para que Pedro caminara sobre aquellas olas igual que él caminaba. Ese era el deseo de Jesús, de que este hombre asimilara en su discipulado una imitación de su maestro. Basta al discípulo ser como su maestro. Pero en muchas ocasiones estos hombres, para poder lograr el grado de ser como Cristo, tenían que pasar situaciones tan difíciles como esta para que, perdiendo el control, pudieran apreciar y pudieran asimilar lo que Cristo le quería enseñar en ese momento. Un escenario que es completamente incómodo, pero un escenario santo. Entonces, cuando vemos esto, cuando Dios le quita el control a Pedro, es para demostrarle su soberanía. Cuando vemos un Job, que también era un hombre, dice la Biblia, varón perfecto, Dios permite que este hombre tenga un escenario de desierto, un escenario seco, un escenario donde todo lo pierde, específicamente la materia prima de su sacrificio, todo su ganado. Todos los días ese hombre escogía lo mejor de su ganado y se lo iba a ofrecer al Señor, porque era un varón perfecto, un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, próspero, todo el mundo lo respetaba, todo el mundo creía en él, pero él perdió el control. ¿Por qué? Porque se le fueron todo su materia prima, los corderos, los carneros, donde él que él utilizaba para sacrificar, todo se fue. Y ahora, cómo su relación con Dios se iba a cultivar. Entonces Dios lo lleva a este desierto donde no había nada. Dios lo confronta y este hombre comienza a entender la soberanía divina. En esta crisis, en esa tormenta y en ese desierto de Job, en ese lugar donde estaba la ceniza, ese hombre comienza a echarse la ceniza encima. En ese luto, Dios comienza a trabajar para llegarse a los huesos de este hombre, para que este hombre pudiera entender lo que nadie en ese momento pudo entender. Sí, Job lo entendió. Se enfrenta a Jesús a la misma muerte. La muerte le quita el control a cualquiera. La muerte, el coronavirus, lo que estamos viendo ahora mismo, estamos viendo un ángel de muerte caminando por las calles, que quizás estés pisando algo contaminado y todo es un miedo a morir. Jesús se enfrenta a la muerte. Jesús se enfrenta cara a cara a la muerte, venciéndola. Jesús se enfrenta a la tormenta, caminando sobre ella, en medio de esa tormenta, traspasando las olas que quizás medían sobre 30 pies. Dios se enfrenta a aquella situación y le duplica lo que había perdido. Nunca renegó la fe, provocando que este hombre dijera: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ante la muerte, Jesús se enfrenta y le toma el control a la muerte, derrotándola, resucitando, otorgándonos su victoria, su salvación, perdonando nuestros pecados, otorgándonos la vida eterna. Sale este versículo en 1 Corintios 15:55 diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús asume el control cuando nosotros lo perdemos. Jesús asume el control donde nosotros no podemos llegar y jamás en la vida podemos controlar. Sí, Dios permite estos desiertos. ¿Y qué te hablo del desierto? El desierto pueden ser tiempos difíciles. Esa palabra es la metáfora que se utiliza para poder describir tiempos difíciles, momentos de pérdida, crisis en tragedia, soledad, conflicto, dificultad, problemas, separación, lágrimas. Hablan de atravesar desierto. Sin embargo, el desierto es un lugar sagrado.
Fue en el desierto donde Dios le dio la ley al pueblo de Israel, su palabra, donde reveló su presencia. El desierto entonces es un lugar sagrado. Quita las sandalias de tu pie porque el lugar que pisa es santo. Entonces, los momentos difíciles de nuestras vidas son momentos sagrados. En hebreo, el desierto se llama midbar, pero midbar esa palabra midbar tiene una raíz que es dabar, que significa hablar. Entonces, ¿qué es el desierto? Es el lugar donde Dios habla. Entonces, el desierto es el lugar sagrado que Dios escoge, donde nada te controla y nada puedes controlar para que Él sea a quien tú puedas ver en su máxima expresión soberana. Es en este momento donde hemos perdido el control y Dios mismo se encargará de todo esto. Hemos visto que ha ido creciendo, pero Dios nos llevará a la otra orilla. Dios está caminando sobre el coronavirus. Dios está caminando sobre las olas que nos chocan, que nos golpean día a día. Quizás en la desesperación, quizás en la tristeza, quizás en la agonía de poder ver a un hijo y abrazarlo, y no lo puedes hacer ahora porque te quitaron el control. Pero sí te voy a decir una cosa, que volveremos a abrazar a nuestros hijos. Volverás a abrazar a tu hermano. Volveremos a abrazar a nuestra familia nuevamente. ¿Por qué? Porque el Señor nos llevará a la otra orilla. No temas ni desmayes. Te regalo este versículo que dice en Isaías 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, en las buenas y en las malas, en el lugar donde pierdas el control, allí Dios va a estar. Quiero hacer una oración por ti. Quiero que entiendas de que Dios está en esta tormenta y pasaremos a la otra orilla. Simplemente no pierdas la fe, aunque veas que las olas estén bien altas. Él está presente porque lo dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi. Padre, te doy gracias. Este tiempo lo ponemos en tus manos. Estas dificultades, este desierto, este midbar, este lugar sagrado que tú has escogido para hablarnos. Queremos, Señor amado, que tú nos muestres tu soberanía. Queremos ver la coronavirus completamente vencida, Padre Santo. Sin inventos de hombres, solamente tu presencia, tu poder, Padre Santo, sea glorificado en este proceso, Señor amado. Que podamos ver, Señor amado, de que eres tú quien tienes el control. No el gobierno, no el dinero, nada de esto, solamente tú. Te adoramos y te bendecimos siempre. Gracias, Señor amado. Llévanos a la otra orilla. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.